Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte online. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, el día viernes, ¿vale? A las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Lo he cambiado porque necesito desconectar un poquillo. Vosotros que me siguen siempre sabrán que estoy pasando por un luto y trato de salir adelante, ¿vale? Yo soy la primera persona que siempre les doy fuerza a vosotros y ahora pues simplemente tengo que aplicar esto lo que es en mi vida. Pero el sábado necesito desconectar un poquillo. Muy bien, cariño. Vamos a continuar, contra viento y marea. Vosotros saben que el dolor se guarda dentro, ¿vale? Luego ya en mi intimidad lloraré como un loco. Muy bien, ya está. Vamos a ver, mi querido Tauro, mi bisonte. El día viernes a las 9 de la noche tendremos lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando lo que es número personal. Mucho cuidado. Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Mi querido Tauro, mi bisonte, no sé por qué siento cariño con la energía del cuenco tibetano y también puedo visualizar lo que es la carta de la templanza. Para mí la carta de la templanza es la carta de la espiritualidad, ¿vale? La carta de los ángeles, de los guías y también de los sueños, cariño. Puede ser que muchos de vosotros de repente últimamente me dice Richard, últimamente sueño a este cucaracho, al Kevin, sí, lo sueño. No sé por qué, no sé por qué se ha reactivado esto. A veces quisiera de repente arrancarle de mis sentimientos, pero es algo que no puedo manejar. Muy bien. O que simplemente sientes que a lo mejor viene una persona a pedirte lo que es una oportunidad o reconstrucción entre vosotros dos. No sé por qué siento, Tauro, que alguien viene a pedirte lo que es una disculpa. O a lo mejor de repente vas a retomar otra vez lo que es el contacto o la comunicación con personas o con amigos del pasado también, ¿por qué no, vale? O simplemente, yo qué sé, fumas la pipa de la paz con tu ex, puede ser esto, ¿vale? Porque yo veo la carta de la templanza, no sé si lo tengo aquí, a ver, vamos a ver, es bueno que tú sepas cómo funciona el tarot, ¿vale? Es muy bueno cuando tú te hagas otra consulta, tengas una idea, porque si no va a venir alguien y te va a timar. Aquí sale la templanza, lo tenía en primera línea yo buscando. Mira, la carta de la templanza está representado con un acuario, ¿vale? Pero también está representado, para mí, también con un sagitario por las alas. Para mí, otro tarotista de repente puede buscar lo que mejor suene con ellos. Si tú te das cuenta, la carta de la templanza es un ser alado, ¿vale? Es como si fuera el arcángel Miguel. Son tus guías, son lo que es la parte espiritual. Pero la carta de la templanza, como es un ser alado, es una persona espiritual, no quiere que exista rencores en tu vida. Lo que quiere es la paz. La paz. La carta de la templanza, su mismo nombre lo dice. Busca paz, busca el equilibrio, busca lo que es la tranquilidad, el perdón también. Por eso siento que para muchos de vosotros viene alguien, ya sea tu ex, ya sea un amigo, una amiga, da igual, porque busca paz. Muy bien, vamos a continuar. Tienen que saber cómo funcionan las cartas. En cuestión de respuesta, la carta de la templanza, como es algo muy positivo, es un sí. Es un sí en cuestión de respuesta. Pero para sacar lo que es una respuesta hay que sacar muchos mazos más, ¿vale? Un día se lo voy a explicar, o pídemelo, Tauro. Muy bien, vamos a continuar. La carta de la templanza también nos habla de la parte espiritual, que puede ser bueno y malo dependiendo de la carta que tenga al costado. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano. Con mucha fe, cariño. Tú sabes que eres mi consentido, Tauro, y tengo que enseñarte también. Cuando te vayas a hacer una consulta por ahí y te saquen esas cartas, tú digas, ya sé más o menos cuál es mi respuesta, ¿vale? Para que no te timen, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. El tarot, a ver. Me sale la carta del 5 de pentáculos. Cariño, estás muy centrada o muy centrado de repente en tus problemas o lo que te ha pasado en estos momentos, la cual estás ignorando o estás dejando pasar situaciones muy importantes en tu vida o simplemente para tu evolución. Porque esta carta me dice, estás tan centrado en tus problemas, en tus necesidades, que no te das cuenta que detrás de ti
hay una ventana con oros, ¿vale? Y sin embargo estás como un mendigo o una mendiga, tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte económica. ¿Quién te dice a ti, Tauro, como ejemplo, ¿vale? Porque no todo es hablar de tu ex, cariño, no todo es hablar de tu ex, ¿vale? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor tú dices, Richard, no me contratan, no encuentro ese trabajo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Vale? Porque hay necesidad, mis hijos tienen que comer. Pero sin embargo, de repente tienes por ahí guardadito, yo qué sé, supongamos unos $100. Richard, con estos $100 lo tengo para una emergencia. Cariño, el secreto para que tú tengas más, es que tu dinero no esté ahí guardado, sino tienes que también invertir. Entonces, con esos $100, si a lo mejor tú no puedes encontrar un trabajo de la cual tú te desempeñas, ¿por qué no empiezas a vender, yo qué sé, postres, hacer un menú, tocas la puerta de tus vecinos y dile, mira, quiero vender menú, tengo esta necesidad y por favor quiero ofrecerte. Si te interesa, hay personas, cariño, que no tienen tiempo y necesitan que alguien le cocine. Como ejemplo, ¿vale? Uno de ellos soy yo. Uno de ellos soy yo, que si estuvieras tú aquí te digo, muy bien, cariño, tráeme el menú. Es esto. Entonces tienes que reinventarte también. El otro punto, quizás de repente tú estás sintiendo tanto necesidad, contacto de un cucaracho, porque encima son feos, cariño, con lo bellezón que tú eres, con esa fuerza que tú tienes, cariño. Yo te miro y se me cae la baba, se me cae la baba, es así, porque me encanta la gente fuerte. Muy bien, Richard, ¿es masoquista? Sí, cariño, me va el dolor también. Muy bien. Entonces, te estás centrando tanto de repente en una persona, en una historia, la cual estás ignorando que a tu alrededor existen personas que están por ti. Existen personas que desearían tener una oportunidad contigo. Yo no te digo que digas, Richard, ¿dónde está? Voy a ir corriendo a sus brazos, ¿vale? No. Date un tiempo también para sanar, ¿vale? Porque no te vas a meter con una persona para olvidar a un cucaracho. No hagas esto. Eso es gravísimo error, porque esa relación de repente, esa nueva persona sirve, vale la pena y lo vas a terminar estropeando, cariño, ¿vale? Tienes que empezar a sanar. Vamos a ver. Tenemos la carta del caballero de copas. Por eso te digo, estás tan centrada en tu dolor, en tu dolor, que no te das cuenta que hay una oportunidad en tu vida, cariño. Un nuevo amor, un nuevo comienzo, un nuevo trabajo. Reinvéntate, nos dicen. Reinvéntate. Muy bien. La carta del 4 de bastos. Uy, por Dios, cariño, tú tienes que reaccionar, ¿vale, Tauro? O me reaccionas o te saco la chancla. Algo ha sonado por aquí. No sé si han escuchado vosotros. Deben ser las energías, ¿vale? Muy bien. Mi querido Tauro, continuamos. O me reaccionas de Richard, te quedas mudo y luego sacas la chancla. O me reaccionas o yo qué sé. Esta chancla es para tu ex, no es para ti, cariño, ¿vale? Pero quiero que reacciones. Imagínate que soy tu padre, tu madre, a quien tú dices que es un amargado, una amargada y solamente quiere lo mejor para ti, ¿vale? No te aferres a situaciones innecesarias. No te aferres a una persona que te hace sentir mal, a una persona que no te da estabilidad, que no te da tranquilidad. Porque, cariño, hombres y mujeres hay por montón para escoger de todos los tamaños, de todos los sabores y colores, y grosores también. Es así, Richard, ¿cómo que grosores? ¿Tú no has visto hombres gruesos, mujeres delgadas? Pues ya está. Uy, Tauro, por Dios, ¿qué estás pensando, cariño? Esa mente perversa que tienes. Muy bien, pero me encanta, yo también lo he pensado, te soy sincero. Cuando tú empieces a despertar de tu sueño, porque esto es un sueño nada más, mira, vienen propuestas, veo un nuevo comienzo, veo un nuevo amor, mira la celebración y mira este caballero o esta dama que se aproxima en tu vida. Tauro, escucha muy bien lo que te voy a decir, ¿vale? Tú me vas a entender por las buenas o por las malas, pero me vas a entender, ¿vale? Me vas a entender. Recuerda que la tristeza atrae más tristeza, ¿vale? El dinero atrae más dinero. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que recuperar tu control, tienes que recuperar tu autoestima. Si tú te das tu valor, el resto también te lo va a dar. Y siempre te lo voy a repetir, porque si tú has llegado hasta este canal es porque necesitas consejos, es porque necesitas esa clave para poder resolver tus problemas. Cuando tú empieces a darte ese valor, tenlo por seguro que te llega la celebración y la abundancia. ¿Ves? ¿Ves esta mujer o este hombre cómo reparte dinero, cariño? Y ves cómo hay una celebración atrás. A ver si me invitas cuando llegue ese momento, ¿vale? Así salgo en cualquier lugar del mundo que estés. Yo puedo viajar, ¿vale? Soy ciudadano del mundo. Es esto. Yo puedo viajar, cariño, no te preocupes.
Las fronteras están abiertas para mí por el momento. Entonces, cariño, haz esto, ¿vale? A mí me dicen que tienes que rescatarte. A mí me dicen que tienes que empezar a hacer tu cambio, mi bisonte, cariño. Yo quiero que tú seas feliz. Ya no quiero que... Ponte a pensar, Tauro, y te cuento lo que es mi experiencia, ¿vale? Ponte a pensar que la vida es maravillosa, la vida es un regalo que Dios y el universo te da. ¿Por qué lo desperdicias por alguien que no vale la pena? ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua cuando mientras que tú tengas salud, todo lo puedes, cariño? Todo lo puedes. Mientras que Dios te da salud, tú puedes con esto y con más. No desperdicies tu tiempo que es tan valioso. Porque cuando tú vas a mirar para atrás y de repente en ese momento cuando tú tenías el problema tenías 20 años, 19 años y luego reaccionas cuando tienes 40, vas a decir, ¿cómo es que he dejado pasar tanto tiempo de mi vida? Tantas oportunidades. No vayas a pensar que por un hombre tu mundo se acaba, por una mujer tu mundo se acaba. No, cariño. Todo es evolución, todo es aprendizaje. Y dirás, Richard, tú dices esto porque a ti no te pasa nada. Cariño, a mí me han llovido los cuernos como a ti, ¿vale? Yo también he estado postrado en mi cama sufriendo, llorando. Y actualmente te hago esta lectura con un dolor que tengo dentro. Pero tengo que continuar, tengo que seguir. Porque esa es la ley de vida, cariño. Eso es la ley de vida. Y a mí me dicen, tiene que rescatarse, Tauro. Tiene que rescatarse. Y si tú de repente estás en mi canal aquí, es porque necesitabas escuchar esto. Y la carta de la estrella, para que te llegue lo que tú estás buscando, tu felicidad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a sacar signos. A ver, vamos a ver, cariño. Me sale un Libra, me sale lo que es un Acuario, Leo, Cáncer. Otra vez Libra. Puede ser que tengas algún tipo de problema legal también. Puede ser esto, ¿vale? Vamos a ver. Pero ya te digo, si tú tienes algún tipo de problema legal, porque en el rebaño del Señor, cariño, vas a encontrar de todo. Gente buena y gente mala. Si tu intuición te dice, Richard, no sé por qué me llega esto, ¿vale? Richard, siento que este abogado no está haciendo nada para que las cosas se solucionen lo que es mi problema legal. O a lo mejor de repente tú estás haciendo algún tipo de trámite con un asistente social. Siento decir esto, cariño. Los asistentes sociales no van a poner lo que es el 100% de su conocimiento. ¿Por qué? Porque no ganan a través de ti. Es así, lo siento. Si hay algún asistente social por aquí, lo siento, ¿vale? Yo sé que vosotros también están limitados. Es esto. Están limitados y no se dan lo que es abasto. Yo lo sé, cariño, ¿vale? Pero a veces de repente yo qué sé, poner un poquito más de tiempo no cuesta nada, ¿vale? Yo se lo digo las cosas como son aunque me odien, ¿vale? Es así. Entonces, Tauro, si tú sientes que a lo mejor el abogado que tú tienes o las personas que están haciendo tu trámite no te dan resultados, a lo mejor de repente ha llegado el momento de que busques otras opciones, ¿vale? Este es el mensaje que te puedo dar para ti, cariño. Tú eres mi consentido. Es así. Y mi consentida. Vamos a continuar. A ver qué más me dice. Soy Cotilla. Richa y las iniciales, ya te lo voy a dar, Tauro, por Dios. Ya te lo voy a dar. Qué ansioso y ansiosa que has venido hoy día. Menos mal que eres mi consentido, porque si no, te petrifico con la mirada. Soy como Medusa. Por lo feo, dirás Richard. Sí, también. Vamos a ver. La letra M, aquí está, o la letra W también. La letra E, hay una persona que a lo mejor te ha bloqueado. Veo que esta persona te observa o alguien está en una isla también. La letra R de Richard. La letra H y la letra V. Muy bien, vamos a continuar de vaca. A ver qué más me dicen las cartas, ¿vale? Vamos a continuar con mucha fe. A ver, mi querido Tauro, estas cartas. Uy, la carta del sol. Uy, por Dios, cariño. Y tenemos la carta del carro. Muy bien. Vale. Mira lo que me dice aquí. Yo lo que estoy viendo, que a lo mejor de repente muchos de vosotros van a tener lo que es una reagrupación con la familia, con los amigos, porque me sale la carta del carro y la carta del sol. A lo mejor de repente estás luchando por estar con tus hijos más cerca o vas a hacer un viaje también. Siento que a lo mejor de repente hay personas que te quieren poner como bloqueos o te dicen, no viajes, no es buen momento, ¿para qué vas a ir a verlos? Mejor quédate aquí. No sé por qué siento, Tauro, que a lo mejor tienes que hacer un viaje, ya sea para que te encuentres con una persona o simplemente para aclarar cosas. Porque yo veo aquí
que hace falta claridad. Hace falta claridad para vosotros. Lo que estoy viendo también aquí la carta del caballero de pentáculos. Yo lo que siento, que quizá de repente un grupo de vosotros, la persona de tu interés o tú te marchaste de la relación, salieron cada uno por su lado discutiéndose, se decían de todo menos bonito, ¿vale? De su boca solamente salía veneno, tanto de tu parte como también de la persona de tu interés. Entonces me están diciendo, ha llegado el momento de dar cara, ha llegado el momento de hablar. Con esto no te digo de que simplemente, Richard, tú me aconsejas que si yo de repente hablo con esta persona con la cual nos quisimos arrastrar del cabello por toda la casa, vuelva conmigo. Vale, yo lo que te digo que vuelvas, ¿para qué? Para que empiecen otra vez. Y esto no implica que como pareja, puede ser como amistad. Puede ser simplemente para recuperar otra vez, yo qué sé, el buen rollo, el buen ritmo entre vosotros dos. Pero nos dicen, si tú haces esto, tenlo por seguro que empiezan algo, ¿vale? Empiezan algo. Tanto lo que es en la parte de la amistad como también lo que puede ser en la relación. Muy bien, porque nos están diciendo, hace falta claridad. Hace falta de repente que conversen. Puede ser que un grupo de vosotros también ha tenido una discusión con algún amigo o una amiga, ¿vale, mi querido Tauro? Puede ser con un amigo o una amiga. Muy bien, voy a cambiar de mazo. Vamos a cambiar de mazo, Tauro. Richard, por Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues háblalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está. No es necesario que lo pongas un testamento. Para eso está Cáncer, no Tauro. Cáncer es muy dramático, cariño. Cáncer es muy dramático. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Tarot de la Nuit. A ver qué me dicen, ¿vale? A ver. Hay una persona que es muy frío contigo o muy fría. Richard, ¿por qué no? ¿Por qué es frío? Porque estoy yo que sé en Europa, por eso hace frío. No, esta persona es muy frío contigo, ¿vale? Está en plan observador, en plan observadora. A pesar de su frialdad, porque veo que es una persona que no quiere entender, no quiere bajarse del burro. No, puede ser que han tenido una discusión. Por eso me dicen, anteriormente te decía, hace falta que tú te acerques, hace falta claridad, ¿vale? Hace falta hacer las paces. A pesar que esta persona es frío y puede estar desangrándose, puede estar sufriendo por ti, pero no va a dar su brazo a torcer, siente que entre vosotros dos está lo que es el hilo de la vida, que hay una conexión muy especial entre ustedes, que pueden ser almas llama gemelas o simplemente relaciones kármicas también, ¿vale? Es lo que me dice aquí, cariño, es esto. Esta persona quiere volver a tus brazos corriendo, besarte, comerte, yo qué sé, con lengua, sin lengua, da igual, pero quiere volver a tu vida. ¿Ves? ¿Ves? E inclusive en algún momento, yo qué sé, parece plan soñador, soñadora. ¿No estarás con un Cáncer, Tauro? No sé, porque lo noto muy soñador, muy soñadora, ¿vale? O puede ser un Leo también. Siento porque los Leos también a veces, como son muy orgullosos, a veces sienten que todo el mundo está a su disposición. Siento que esta persona alguna vez de repente visualiza cómo desearía que fuera el encuentro entre vosotros dos. Y esta persona está haciendo algo muy bueno, ¿vale? No puedo quitarle ese mérito. ¿Por qué te digo? Esta persona sabe que entre vosotros dos hay una conexión muy importante y empieza a planificar. Está aplicando lo que es la ley de la atracción. ¿Cómo quiere que sea el encuentro? Y este encuentro veo que quiere que sea fantástico, bueno, positivo. Sí, sí, cariño. Esta persona verás que va a volver a tus brazos. Verás que va a volver a tus brazos, cariño, porque está visualizando, está haciendo la práctica de la ley de la atracción para tenerte otra vez a su lado, ¿vale? No te he olvidado, pero sigue frío. Ahora está frío. Quizá de repente te ha dicho no te quiero, te tiene bloqueadita o bloqueadito, ¿vale? Vamos a ver. Economía para Tauro. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Economía para Tauro. A ver. Me sale la carta de la luna. Veo que estás teniendo algún tipo de conflicto económico. Sí, y esto puede estar vinculado de repente lo que es en algo legal. O de repente me dice Richard, lo que me hicieron firmar en ese contrato no me convence, o tú estás esperando algún tipo de dinero, lo que es de la parte legal, trámites legales, juicios, herencias, etcétera, etcétera. La carta de la fuerza y la carta de la templanza. Nos dicen, tienes que empezar a utilizar toda tu fuerza. Por eso yo te decía al principio, si tendrías que cambiar de abogado, cámbialo, ¿vale? O simplemente revisa tus documentos. Porque me dice, atrévete, cariño, atrévete, no tengas miedo, no tengas duda.
No tengas miedo, ¿vale? Tienes que atreverte para que puedas lograr tus objetivos. El otro punto que te puedo decir, como tengo ahí la carta del sol, antes de firmar un contrato, lee todo, cariño. Lee todo, hasta las letras pequeñas. Yo sé que ellos te apresuran, pero tú estás en tu derecho. Ah, vale, voy a leerlo bien, ¿vale? ¿Me puedes dar unos 10 minutos para leer lo que me dice el contrato? Y si es posible, le tomas una foto. Estás en tu derecho. ¿Qué ocultan para que no te permitan hacer una foto? Entonces, tú léelo, porque no vaya a ser que exista una trampa por ahí, una trampa, cualquier documento. No vaya a ser que exista una trampa la cual de repente te vas a lamentar luego. Muy bien, vamos a continuar. Richard, las características, ya lo sé, Tauro, por Dios, mi bisonte. Tranquilo, tranquila, te voy a llevar a África. Te voy a llevar a África, muy bien. Vamos a ver. Las características, Tauro, tú sabes que yo te quiero, cariño. Eres mi consentido, ¿vale? Poco a poco te voy ganando ya. Muy bien. Me sale la carta del mundo. Tranquilamente la persona de tu interés está lo que es en el extranjero o la persona de tu interés de repente se comunica contigo a través de las redes sociales. La carta del mundo también me dice, te va a llegar una sorpresa o ese deseo que tú estás pidiendo, Dios y el universo te va a recompensar. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona que es de contextura normal, piel trigueña o simplemente está muy bronceado o bronceada. Tiene el cabello ondeado o el cabello crespo. Tiene una sonrisa muy agradable. ¿Sabe por qué tiene una sonrisa muy agradable? Porque es una persona buena, es una persona pura. Muy bien. La carta del 9 de copas. Existe una persona que a lo mejor te ha dicho, dame tiempo, necesito dejar claro todo. Se está liberando de una relación, se está liberando de una historia. Necesita que tú lo comprendas, necesita tiempo. Esta persona te ama y en estos momentos tiene mucha ansiedad porque quiere estar lo que es a tu lado, ¿vale? Las cosas como son. Las cosas como son, cariño. Puede ser que esta persona tenga de repente algún tipo de parentesco o algo en común con esta persona con la cual lo está dejando y esto tiene que arreglar bien, ¿vale? Nos hablan de dinero. La carta del 2 de oro. Siento que también de repente hay una persona que te ha puesto lo que es entre la espada y la pared o tú trabajas algo relacionado con la justicia o con las leyes también o todo lo que esté vinculado con los documentos. A lo mejor de repente eres una secretaria o un secretario, cariño, o trabajas con un ordenador. ¿Qué es ordenador, Richard? Una computadora. Es esto. Hoy de verdad, Tauro, todo te lo tengo que decir. Muy bien, nos dicen. Hay un grupo de ustedes que también está lidiando con una persona que puede ser de contextura gruesa, mayor de 35 años, cabello corto pero canas, tiene barba. Siento que esta persona está esperando el contacto de tu parte. A lo mejor, cariño, tiene el cabello muy negro, muy moreno y no tiene canas. Tú toma lo que es tuyo, ¿vale? Es una persona que también de repente puede ser de elemento agua o esta persona vive cerca del mar, de la playa o tiene un trabajo cerca de la costa. Puede ser que trabaje en un crucero o me dice, Richard, yo lo conocí en un crucero, no eres tonta ni tonto, cariño, porque sabes que te lo vas a encontrar continuamente. Muy bien, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones, gracias por tu apoyo, la vida continúa. Hasta la vista.